Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca del bosquejo preliminar de temas. Este es el punto número 4, ¿verdad? De nuestro plan de investigación. El bosquejo, ustedes en comunicación ya vieron el bosquejo tópico, creo que es el bosquejo tópico, ¿verdad? Sí, licenciada. Ah, muy bien, va. Entonces, esto me facilita a mí un poco, ¿verdad? Porque el bosquejo preliminar es muy parecido, digamos, va a ser, el bosquejo preliminar es un primer índice que nosotros vamos a elaborar, ¿verdad? Pensando cómo va a quedar nuestro trabajo, digamos, nuestra tesis o ya la investigación cuando hayamos terminado de hacer el trabajo de campo, ¿no? Porque acordémonos que vamos a redactar un documento, ¿verdad? O sea, no se trata solo de pasar nuestras encuestas, de hacer nuestras entrevistas, ¿verdad? De hacer observación, sino que ya después, digamos, reunir todos estos datos, analizarlos y presentar todo en un documento, ¿verdad? Vamos a presentar nuestra investigación. Y entonces el bosquejo preliminar es pensar, bueno, ¿cómo visualizo yo que va a quedar mi trabajo? ¿Sí? ¿Qué capítulos va a tener? Entonces, podemos decir que es un primer índice, ¿verdad? De nuestra investigación ya concluida, ¿sí? Contiene temas y subtemas, como podemos ver acá en este ejemplo, ¿verdad? Y va de lo general a lo particular. Entonces decíamos, empezamos por lo general, porque vamos a comenzar, ¿verdad? Explicando, vamos a comenzar por los temas teóricos, ¿verdad? Los temas teóricos que se aplican, pues, a muchos contextos, ¿sí? Y luego ya vamos, digamos, bajando hasta llegar al tema, ¿verdad? Que nosotros estamos investigando, si tiene que ver con Guatemala, con el departamento de Quetzaltenango, con el departamento del Petén, etcétera, ¿verdad? Rafael, fíjese que ahorita le voy a decir. Fíjese que yo había pensado, digamos, en un primer momento, había pensado pedirlo antes de la Semana Santa. Pero veo que mejor les voy a dar un poco más de tiempo porque, por ejemplo, el marco teórico, bueno, para hacer las correcciones, ¿verdad? Que yo les he enviado. Y además, también para que puedan trabajar su marco teórico, ¿verdad? Bueno, los segundos parciales comienzan regresando de la Semana Santa. O sea, a ver, del 8 al 17 de abril descansamos. Entonces, segundo parcial empieza el 18, lunes 18. Miren, la idea es que entreguen el 22 a más tardar. Sí, viernes 22. De abril a más tardar, esa fecha, ¿verdad? Tu plan ya terminado. Entonces, lo van a subir al Google Drive, ¿verdad? De su grupo. ¿Sí? Esa va a ser la forma. Entonces, ahí va a estar abierto para que ustedes lo entreguen, ¿verdad? O sea, si lo terminan antes de Semana Santa, si lo terminan, digamos, dentro del descanso que vamos a tener. Pero fecha límite va a ser viernes 22, ¿sí? Entonces ahí tenemos suficiente tiempo para que se reúnan en grupo, para que vayan poniéndose de acuerdo y para que revisen bien, ¿verdad? Si hay errores de ortografía, que vaya quedando bien ordenado el trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a dar suficiente tiempo. Sí, Carla, sí es, el 18 empezaría segundos parciales, ¿verdad? Entonces, sí, porque fíjese, yo había pensado que lo entregaran jueves 7, pero ahorita nos quedan, ¿qué? 2 semanas, ¿verdad? Entonces, es poco tiempo, ¿verdad? Y pues yo también les tengo que mandar correcciones, ¿sí? Entonces, para que puedan ir, a ver, hoy estamos 21, sí, serían 2 semanas. Pero sí, entonces vamos Hoy a dejar para el 22, 22. Ah, hoy es martes 22, ¿verdad? Miren, entonces estamos re bien para dentro de un mes. O sea que vamos a dar suficiente tiempo, ¿sí? Si vemos, vamos a tener ahí suficiente para que vayan corrigiendo, ¿verdad? Para que avancen, que vayan investigando sobre su marco teórico, en fin.
Entonces, por favor, entonces ya estamos claros. Si estamos dando suficiente tiempo, después no me van a decir, es que no pudimos, es que corra la fecha, el plazo, ¿sí? Y las entonces. Bueno. Ok. Bueno, entonces, este es un ejemplo de bosquejo sobre un trabajo que se llama Efectos psicológicos de la violencia en los niños, ¿verdad? Entonces, si vemos, pues lleva la introducción, un primer capítulo sobre la violencia y los niños, definición, estudios relacionados, influencia en los niños, un segundo capítulo sobre efectos psicológicos, un tercero sobre tratamientos, conclusión, bibliografía, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otros ejemplos. Dijimos que este bosquejo, ahí sí que como hacen ustedes, elaboran el bosquejo tópico, ¿verdad? Que también va de lo general a lo particular. Realmente esto me facilita, que ya el licenciado de comunicación les explicó cómo va, digamos. Entonces, ya como que estamos un poquito más claros, ¿verdad? Sobre este tema. Bien, entonces, este es otro ejemplo. Sí, a mí me gusta siempre traerles varios ejemplos porque varía dependiendo del problema que estamos investigando, en fin. Sí, bien. Entonces, este es sobre el problema, bueno, de embarazo de menores, ¿verdad? De 14 años. Hay niñas menores de 14, ¿verdad? Que se han presentado en MISCO, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, bueno, empezamos con la introducción, ¿verdad? Con lo teórico, luego empezamos con lo teórico, ¿verdad? El primer capítulo, el embarazo, cuál es su definición, tipos de embarazo. Luego la adolescencia, ¿verdad? ¿Cómo se define? ¿Qué edades abarca? ¿Sí? Porque UNICEF, Naciones Unidas, ¿verdad? Especifica que abarca de los 10 a los 19 años, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí que estas definiciones, qué características tienen. Luego un siguiente capítulo, ¿verdad? Sobre embarazo precoz o embarazo adolescente, ¿sí? Se supone, estamos hablando de embarazo precoz porque se está anticipando, digamos, el cuerpo todavía no está preparado, ¿verdad? La niña todavía está en crecimiento, ¿sí? Y entonces su cuerpo pues todavía no está listo, como ya el de una persona adulta, ¿verdad? Para poder, digamos, desarrollar bien o llevar a término un embarazo y luego pues tener un parto, ¿no? Bueno. Ok, luego el último capítulo, aspectos legales del embarazo adolescente, ¿verdad? Cómo lo establece el Código Penal, qué establece la ley PINA, ¿verdad? La Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. La conclusión, bibliografía y anexos. Fíjense que esto de conclusión discursiva es algo que se trabaja en la unidad de tesis de la facultad. O sea, lo que antes eran las conclusiones, ellos le cambiaron y dijeron mejor se va a llamar conclusión discursiva. O sea, las conclusiones antes, cuando se trabajaba la tesis de la facultad, lo que se hacía era que por cada capítulo se presentaba una conclusión y luego también tenía recomendaciones. Pero en 2013 hubo modificaciones y entonces se decidió en la unidad de tesis que en lugar de trabajar de esta forma, realmente fuera una sola conclusión en donde se explicara si se comprobó o no la hipótesis, ¿sí? Entonces, que fuera un solo, digamos, enfocado en esa idea, ¿verdad? Sí, entonces ya podría abarcar una página, 2 páginas, ¿sí? Y digamos que esta es una manera más académica de redactar las conclusiones, ¿verdad? Porque les conté, ¿verdad? Que anteriormente, pues, realmente el criterio, bueno, una conclusión por capítulo, ¿no? Ven. Juliana, fíjese que realmente el bosquejo, como les comentaba, es una primera propuesta de índice. Es, digamos, con lo que yo sé, con lo que yo he leído ahorita, ¿verdad? Sobre la problemática, cómo pienso yo que pueden quedar mis capítulos. Ahora, por eso decimos que es un primer índice o índice preliminar. Ahora bien, ya cuando usted, digamos, ya terminó su investigación y se va a sentar a redactar la tesis, va a tomar en cuenta, ¿verdad? Este bosquejo que usted trabajó. Pero puede que después surja más información, ¿sí? O usted vea que
Esto le voy a quitar este subtema porque creo que no tiene mucha relación, mejor voy a incluir este otro. Digamos que no va a ser, no es una camisa de fuerza, ¿sí? Que así totalmente, exactamente, con puntos, comas, tal cual lo tenga que desarrollar. Por un lado, ¿verdad? Es para que nosotros tengamos una idea de cómo va a quedar, ¿ya? Entonces, al elaborar nosotros el bosquejo de un primer índice de cómo va a quedar la tesis o la investigación, ¿sí? Porque ustedes dicen, pero estamos en primer semestre, ¿verdad? Entonces, es, primero, poner en el papel, ¿verdad? Hacer un trabajo, digamos, de análisis, ¿verdad? De ubicar, bueno, qué temas son importantes, ¿sí? Y decir, bueno, estos pienso que son los más importantes y están relacionados y entonces estos se merecen estar acá. Ajá. Además, ¿verdad? Pues ya tenemos una idea, una mejor idea, ¿verdad? Porque lo estamos poniendo en papel. Ajá. No solo es como a mí se me está ocurriendo. Entonces, sino que ya lo estoy concretando de alguna forma. Sí, lo estoy poniendo en papel, ya me estoy imaginando cómo puede quedar. Entonces, esto, fíjese que es fundamental. Acordémonos que el plan de investigación es el proyecto, ¿verdad? Es la parte de la planificación. Ahora bien, puede, como yo le comentaba, que cuando usted ya terminó su investigación y se va a sentar a redactar, diga, no, mejor le agrego otro capítulo. Ajá, mejor le agrego otro capítulo, o voy a quitar este subtema, no, este no me va a funcionar, como que por ahí tal vez no está muy relacionado, no, ahorita me doy cuenta que mejor este. Rafael, bosquejo final, es que miremos a ver, vamos a ver en el diccionario qué significa bosquejo. Entonces, licenciada, vendría siendo como el bosquejo tópico que usted dijo, ¿verdad? Fíjense, digamos que la diferencia con el bosquejo tópico que ustedes hacen en comunicación es que ese bosquejo lo hacen para tener un esquema de cómo van a hacer su artículo, digamos, ¿sí? O el trabajo que le van a presentar a LIC. ¿Sí? Y pues igualmente es sobre la tesis o sobre su investigación, ¿sí? Porque dentro de los semestres les van a dejar investigaciones también, o sea, no solo la tesis. Digamos que aquí estamos sentando las bases para esto, ¿sí? Y entonces, es para que tengamos una idea, es una orientación. Ajá. Si vemos, es como que dijéramos, voy a hacer un esquema de qué va a contener mi trabajo. Bueno, si vemos acá, es sobre lo que me planteaba aquí don Rafael. Mire. Sobre esto de que si es el índice va a ser el bosquejo final. Fíjese que, mire, aquí en el diccionario dice, bosquejo tiene dos acepciones. Esto de acuerdo al diccionario de Oxford, digamos, va. Puede ser diseño o proyecto de una obra artística hecha de manera provisoria con los elementos esenciales. O también se entiende como exposición de una idea o plan en sus líneas generales. Entonces, es como una primera aproximación. Si vemos acá, sí, es como que las primeras ideas que tenemos. Obviamente, pues nosotros ahorita hemos estado leyendo sobre el problema que queremos investigar. Pero ya después que hagamos nuestro trabajo de campo, ahí vamos a conocer mucho mejor nuestro problema. Entonces, ahí ya no va a ser bosquejo, ¿sí? Sino que ya concretamente va a ser el índice real, ¿verdad? De cómo está, de cómo va a quedar mi investigación. Pero fíjense que tiene la función, como les decía primero, de ir plasmando en papel cómo me lo estoy imaginando, porque si no se me va a olvidar, o sea, bueno, la mayoría de ustedes son jovencitos, pero pues a uno se le olvida, o sea, o puede que se les olvide alguna idea, entonces es mejor ponerla en papel, ¿sí? Plasmar, ¿verdad? La idea que yo tengo. También mostrarle, digamos, en este caso a mi profesora de teoría de la investigación o al asesor o al profesor del curso, cuál es la idea de cómo voy a trabajar yo el documento, la investigación, cómo me interesa trabajarla. Porque fíjense, un mismo problema se puede trabajar de diferentes formas. Entonces es para decir, bueno, a mí me interesa trabajarlo de esta manera, ¿sí? Estos son los puntos
que para mí van a ser más importantes. Va. Y además, también, ya cuando nos vamos a sentar a redactar nuestra investigación, ya hicimos todo el trabajo de campo, ya analizamos los resultados, entonces ahorita ya lo vamos a plasmar, ¿verdad? Lo vamos a pasar a un documento de Word. Ya ahí ya que quede, empieza ya como que ya se concreta la creación, ¿verdad? Bueno, empiezan los capítulos, ¿sí? Entonces, también es una guía para sentarnos a escribir, ¿verdad? Ya nuestra investigación. Y como les decía, puede que al momento ya de estar redactando, ya digamos el informe final, digamos, bueno, este capítulo sí está muy bien, ahora este mejor lo voy a modificar un poco, voy a quitar este punto, le voy a agregar este otro, o, no, me sirve agregar también otro capítulo. Perfecto. Bueno, no sé si ahí estaríamos más claros. Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Bueno, entonces, esto sería, por ejemplo, si hablamos, ¿verdad? Como decíamos, de embarazo en niñas, ¿verdad? O sea, o en menores de 14 años, porque ahí se considera como una violación, ¿no? Así que, digamos, automáticamente, ¿verdad? Así se considera. Bien. Luego también, aquí hay otro ejemplo. Miren, este trabajo ya fue presentado por una estudiante que sería como en el 2011, creo, 2012. Una abogada que estaba trabajando sobre la importancia de la prueba de ADN, ¿verdad? Para establecer la afiliación de un niño, para establecer quién es el papá, ¿verdad? Y que el papá, pues, pase pensión alimenticia, ¿no? Entonces, bueno, si vemos, pues siempre vamos a incluir la introducción, ¿verdad? Porque en la introducción presentamos nuestro trabajo, ¿sí? Decimos, este es lo que estoy investigando y los capítulos se tratan de esto. Bueno, entonces, los capítulos que doña Lubia trabajó, pues la familia y el derecho de familia, si vemos familia, parentesco, definición de parentesco, en fin. El segundo capítulo, que es la filiación, que es la paternidad y la maternidad, qué significa, ¿verdad? Su definición. Bien. En el capítulo 3, que es el juicio oral, o sea, el juicio oral es el procedimiento legal en donde se establece, ¿verdad? Cómo va a quedar la pensión alimenticia, ¿verdad? Se llama juicio oral de alimentos. Bueno, luego, capítulo 4, los medios de prueba. Aquí, pues, es donde ella habló sobre la prueba de ADN, ¿verdad? Y bueno, ya digamos, aquí en el último capítulo, ella, pues, analizó, ¿verdad? Ya los resultados de su trabajo de campo, ¿verdad? Presenta sus conclusiones, su bibliografía y anexos. Bueno, y entonces, algunas características, esto para que lo tengan presente. Miren, yo trabajé varios años en la unidad de tesis, entonces, por eso también de una vez les voy dejando estos tips para que ustedes los tomen en cuenta. O sea, la tesis antes tenía que tener por lo menos como 90 o 100 páginas, ¿verdad? Pero desde 2013 que se hicieron varias modificaciones, quedó en 60 páginas, o sea, solo de contenido, solo de capítulos, ¿verdad? Entonces tiene que tener de 3 a 6 capítulos y cada capítulo que tenga de 10 páginas en adelante, ¿va? O por lo menos 10. Bueno, entonces, yo sé que esto es como muy prematuro, pero pues pueden ir guardando las presentaciones ya para cuando les toque hacer su tesis. Un comercial, a partir del 7º semestre, ustedes pueden presentar en la unidad de tesis que está en el edificio S5. Ya pueden presentar ustedes su punto de tesis. Para ver si ellos se los aceptan, o sea, para que se los acepten, ¿sí? Digamos, ustedes ingresan en la página de la facultad, en el apartado de la unidad de tesis, y pueden buscar ahí, ¿verdad? Dependiendo si les interesa alguna temática, ¿no? De derecho ambiental, no sé, de civil, lo que a ustedes les interese más. Y entonces pueden ver ahí, ¿verdad? Si su tema ya está muy trabajado.
¿sí? O sea, como que ahí sirve para ir, darse más ideas, ¿verdad? De qué temas no se han trabajado y cuáles ya están como muy saturados, ¿verdad? Por ejemplo, en la unidad de tesis hubo, bueno, es que va como que oleadas, podríamos decir, no sé cómo llamarle, que de repente hay temáticas que son como que se vuelven muy importantes porque se aprobó una ley, ¿verdad? Hay una coyuntura o algún hecho, ¿verdad? Que dispara que haya más interés sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, de repente se presentaban muchas tesis sobre civil, sobre estos temas de alimentos para los niños, ¿verdad? Porque se estaba hablando de la necesidad de que la prueba de ADN fuera obligatoria, ¿no? En fin, bueno. Luego, por ejemplo, cuando se aprobó la ley contra el femicidio, igual hubo muchas tesis que eran sobre femicidio. Se hablaba, hubo casos muy fuertes de bullying, igual también muchas tesis sobre bullying. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando, ¿verdad? Como les comentaba, ahí en la página de la unidad de tesis, ya cuando podamos ingresar nuestro punto para ir viendo cuáles son aquellos temas que no se han trabajado y pues así tenemos más posibilidades de que esos puntos sean aceptados, ¿verdad? Bueno, entonces, para cuando estemos ya en el séptimo, ya vieron, ya pueden presentar su punto ahí en la unidad de tesis. Rafael, fíjese que sí, en la unidad de tesis, cuando ya les aceptan su punto, les asignan un profesor y un horario, ¿verdad? Para que ustedes lleven ese curso. Es el curso de planes de investigación. Digamos que les van a repetir esto que estamos viendo ahorita en clase. Y cuando ustedes ya terminaron su tesis y la entregan ahí en la unidad, ahí les van a dar, no, yo creo que sí es cuando ya la entregaron, les dan un curso que se llama propedéutico de tesis, ese que menciona Rafael. Y entonces el curso propedéutico es para hablarles de cuestiones como de estilo de la tesis, cómo van los títulos, los subtítulos, cómo van alineados, cómo se enumeran las páginas del índice, cómo va. O sea, son esos detalles, ¿verdad? De la redacción. Licenciada, una pregunta. Sí, Gabriel. No sé si estoy mal, pero yo vi en la página de la facultad de que si en dado caso yo no quisiera hacer tesis, eso se puede a través de una maestría. O sea, se puede sustituir a través de la maestría. No sé si es así. Ay, híjole, Gabriel. Fíjese que el licenciado Henry Arriaga, esa fue su propuesta, ¿verdad? En la campaña. Yo me imagino que si ya está en la página de la facultad, pues así se va a realizar ahora, ¿verdad? Bueno, sí sería de buscar más información de cómo se va a trabajar con eso, ¿no? Sí, porque fíjese que a nosotros, pues todavía no nos han compartido esta información. Voy a buscar, ¿verdad? Porque la propuesta del licenciado Henry era que usted hacía la tesis, sí, o sea, siempre la hace, pero la hace ya para finalizar su maestría. Yo ya entiendo. Vaya, Gabriel, para servirle. Mire, pero sí, ya está en la página, está bien, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cómo estamos con lo del bosquejo preliminar? Todo claro, licenciado. Ahí estamos, va. Entonces, ahora pasamos al siguiente apartado, ¿verdad? El siguiente apartado se llama métodos y técnicas a utilizar, ¿verdad? Que sería el apartado número 5. Ya que estoy viendo que me comí la numeración. Ya lo voy a corregir. Entonces, en este apartado lo que nosotros vamos a hacer
es mencionar los métodos que vamos a utilizar y también las técnicas, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos del método, nosotros nos vamos a referir, bueno, si vemos la etimología, ¿verdad? El término, el origen del vocablo método, viene del griego métodos, que significa meta, y odos, camino, o sea, es el camino para llegar a una meta. Entonces, método se define como un procedimiento, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para poder alcanzar un objetivo. También podemos decir, bueno, ya una definición del método científico, ¿verdad?, específicamente, que es un procedimiento lógico, ¿verdad? O sea, va a ser un procedimiento, es algo que tiene varios pasos. De considerar la realidad, que permite obtener de forma ordenada y sistemática, ¿verdad? O sea, por eso vamos a hacer nuestra planificación ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Llegar a obtener verdades que son objetivamente válidas, dice el licenciado Piloña, ¿verdad? Acerca del universo o acerca de la realidad. Sí, con esto del universo, pues está como bastante amplio. Pero digamos, acerca del problema que nosotros estamos investigando. Entonces, el método científico, pues, tiene varias fases, ¿verdad? Esto de las fases esto de las fases no lo vamos a incluir en el plan, ¿verdad? Pero, pues, es para que lo conozcamos, ¿sí? Entonces, tiene 3 etapas, ¿verdad? O sea, la etapa indagatoria, que es donde nosotros vamos a escoger un problema que queremos investigar. Vamos a elaborar toda nuestra planificación, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro proyecto de investigación. Y también vamos a elaborar nuestros instrumentos, ¿verdad? Nuestra encuesta, nuestra boleta de entrevista, etcétera, ¿verdad? Luego está la fase demostrativa, que sería en la cual nosotros ya hacemos el trabajo de campo y empezamos digamos, con los datos que obtenemos, los resultados, nosotros sabemos si la hipótesis se demostró, se confirmó o se rechazó. Y pues también, por ejemplo, cuando hay trabajos en donde se utilizan, donde se tienen bases de datos grandes, digamos, se hizo una encuesta que fue para todo el departamento o para varios municipios, ¿verdad? Ahí se pueden utilizar algunos programas, ¿verdad?, de computación para ir analizando los datos, ¿verdad? Para ver si hay correlación, etcétera, también cuestiones matemáticas. Digamos, esas son más investigaciones que se hacen, por ejemplo, en economía, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, aquí nosotros analizamos los resultados, ¿verdad?, de la investigación y sabemos si se comprobó, se rechazó o si parcialmente, ¿verdad?, se comprobó nuestra hipótesis. Y la fase expositiva, que es en la que nosotros ya tenemos nuestra investigación, digamos, y nuestro trabajo ya está escrito, digamos, nuestro libro, ¿verdad? O nuestro artículo donde presentamos los resultados. Y buscamos, digamos, en esta etapa lo que se busca es que ese conocimiento se difunda, ¿verdad? O sea, que se presente en foros, en conferencias, ¿verdad? Para que se socialice ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que el método científico tiene varias expresiones, ¿verdad? O sea, se aplica de diferentes formas. Y entonces nosotros vamos a hablar de 4 métodos, o sea, de 4 variantes, digamos, del método científico, ¿sí? Por un lado vamos a hablar, o empezamos, ¿verdad?, hablando del método analítico, ¿sí? Si nosotros buscamos las definiciones que hay en los libros, ¿verdad?, en los textos de métodos, sí, mire, ahí está el Scooby. Entonces, ¿cómo se define el método analítico? ¿Verdad? Fíjense, esta definición la vamos a encontrar en casi todos los libros. Desmembración de un todo, ¿verdad? Descomponiéndolo en sus partes. Wow, entonces, ¿qué es eso de desmembración? Segmentar. Dividir. Dividir. Entonces, sí, o sea, desmembrar es como ir dividiendo, digamos, como desmenuzar. A mí me gusta el término desmenuzar, ¿verdad? Un problema. ¿Sí? Entonces,
le vamos a encontrar todos los elementos que contiene. ¿Se acuerdan? Eso, digamos, va a ser el método analítico. Vamos a ir dividiéndolo en todos sus componentes, en todos sus elementos. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó toda la pandemia que ni se conocía? Entonces es empezar, ¿verdad? A conocer sí que es el SARS-CoV-2 y bueno, y cuáles son sus características. Sí, pero este tiene otras formas de contagio y hasta se hablaba también, bueno, en qué edades se contagian más y en dónde impacta más y en fin, ¿verdad? Entonces había que ir ubicando, ¿verdad? ¿Qué tipo de virus es? ¿Es bacteria? ¿Es virus? ¿Qué características tiene? ¿En qué regiones se presentó? ¿Se acuerdan que se decía también que se desarrollaba más en el calor que en el frío? Pero después, en fin, que no, o sea, realmente se extendió en todos los climas. También se decía al principio que a los niños no les afectaba, así, cuando se segmenta por edades, ¿verdad? Sí, afecta más a adultos mayores, a los jóvenes no tanto, a los niños no. Y entonces empezar a conocer, ¿verdad? Cómo se manifestaba, ¿verdad? Ahí sí que ese problema del COVID fue algo que nos hizo sufrir bastante porque fue de ir rapidísimo, ¿verdad? A la par, ubicando, identificando, ¿verdad? Sus características, métodos de prevención, ¿verdad? Métodos de contagio, tratamientos y todo esto, ¿sí? Entonces, era importante, ¿verdad? Para poderlo conocer mejor, ubicar todos los elementos que estuvieran relacionados, ¿verdad? Su composición, características, síntomas, ¿verdad? Aunque pues ha ido variando, ¿no? Bueno, luego tenemos otro método que está, decimos, íntimamente relacionado, están amarrados, ¿verdad? Con el método analítico. Este es el método sintético. Digamos que después que yo dividí, desmenucé todo ese problema en todos los elementos que encontré o que para mí son los importantes, lo que voy a hacer es integrar todos estos elementos, reunirlos, ¿verdad? Y entonces ahí puedo encontrar una explicación. Digamos, si es en mi tesis o en mi investigación, me ayuda también a ir sacando conclusiones, ¿verdad? Porque yo analicé cómo está compuesto, cuáles son sus características, y en fin. Entonces empezar a decir, bueno, estas son las mejores formas de contenerlos o de prevenir. Entonces, al principio era no salga de su casa, ¿se acuerdan? Evitar lo más que se pueda, mucho lavado de manos, que eso todavía está vigente, ¿verdad? Se creía que se pegaba en la ropa, en fin. Entonces, ya después, digamos, conforme fue avanzando, bueno, llegar a la conclusión de que había ciertas medidas de prevención que eran válidas, ¿verdad? Y que eran muy necesarias, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento, ¿verdad? Por lo menos 1,5 metros o 2 respecto de las otras personas, el lavado de manos, y decir, bueno, ya sabemos cómo se transmite, y entonces pensamos que estas son las mejores medidas para prevenirlo, ¿no? Fíjese que yo no sé si decir que es inverso, Rafael, pero digamos que después que usted ya tiene todos los elementos, ya los estudió, el método sintético le sirve para ir encontrando relación. Para decir, bueno, entonces ya sabemos que estas son las causas. Entonces ya sabe usted, bueno, ya ubicamos las causas y a mayor exposición al virus, entonces más carga. ¿Cómo es que se decía carga que era? Ay, Dios mío, ya se me va. ¿Verdad? Y entonces puede que tenga como usted también, como que la enfermedad le dé más fuerte, y en fin. Entonces ya ir ubicando las causas, algunas estrategias para prevenir, como quien dice, ya lo desmenucé, ya encontré todos los elementos que tiene, y ahora pues voy concluyendo algunos puntos. O sea, realmente no sería inverso, ¿verdad? Así es, como menciona Priscila, complementa, ¿verdad? Porque, digamos, si nos quedamos solo con el método analítico, bueno, sí es importante porque yo sé entonces
cuáles son las características, en dónde se contagia más, ¿verdad? Cómo se transmite más rápido. Pero ya al aplicar el método sintético, ¿verdad? Digamos que yo voy a profundizar más, porque voy a decir, bueno, entonces, estas fueron las causas, esta va a ser la mejor forma para prevenir, y en fin, ¿verdad? Entonces, claro, lo que yo encontré en el método analítico, todo lo que investigué aquí, me sirve de base para ir sacando mis conclusiones, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de otras dos, como les decía, son variantes, ¿no? El método científico, ¿sí? O sea, no es que estos sean otros, sino que todo es parte del método científico, ¿verdad? Entonces, está el método deductivo, ¿verdad? Que va de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, si ya tenemos, digamos, las características que tiene el virus, cómo se puede contagiar, ¿verdad? Ya tenemos, digamos, todo ese conocimiento y pues todo eso se difundió en el mundo, ¿verdad? Sí, ya desde los protocolos de la OMS, ¿verdad? Sí, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y ahora lo vamos a aplicar a casos en particular, ¿verdad? Porque fíjense, finalmente no resultó siendo tan cierto, ¿verdad? O sea, o por lo menos le afecta diferente a cada organismo, ¿verdad? Empezaron a decir que a ciertos tipos de sangre. Digamos, si aplicamos aquí el método deductivo, dijimos, el método deductivo va de lo general a lo particular. Entonces, digamos, si yo lo quiero aplicar aquí, en casos, bueno, ya tenemos los protocolos de la OMS, ya está todo lo que conocemos sobre el virus, cómo se manifiesta la enfermedad. Pero hay un científico al que se le ocurrió decir que el virus se contagia, le pega más fuerte a las personas que tienen el tipo de sangre A. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ya tiene todo este conocimiento que, digamos, general, como qué es un virus, cuáles son sus características, en fin. Pero entonces, este científico dice, bueno, yo voy a demostrar, voy a analizar, ¿verdad? Personas de tipo sangre A para demostrar que estas son las personas a las que les pega más fuerte el virus. Entonces, de esto general lo vamos a aplicar a algunos casos particulares. Bueno, ahí estamos. Yo pensé que ya tenía algún comentario. Bueno, entonces, tenemos toda esta información, digamos, que ya se conoce sobre el virus, cómo se expresa, cómo se manifiesta. Pero ahora, de todos estos conocimientos, dice un científico, bueno, sí, se lo voy a, a mí me interesa ver cómo le afecta a las personas de tipo A, ¿verdad? Porque yo he ido, de acuerdo a los estudios de laboratorio, ¿verdad? Como que estas personas es a las que paran en el intensivo y no sé qué. Esta era una de las hipótesis, ¿verdad? Entonces ya se enfoca solamente en este tipo de personas, ¿verdad? Que después no era cierto, ¿va? Pero digamos, el método deductivo se enfoca de esta forma, o sea, tomamos esos conocimientos generales y se aplica a algún caso en específico, digamos, o si lo queremos como que especificar mucho más, ¿verdad? Las personas de tipo A en la capital de Guatemala, en la zona 1, ¿qué? O en las zonas... Sí, pues, o sea, dentro de la capital, ¿verdad? O sea, va. Entonces, ahí lo estaríamos enfocando mucho más, ¿verdad? En un solo sector, ¿verdad? Y en ese tipo de personas que tienen el tipo A. Bueno, ahora, el método inductivo, este es al contrario, ¿sí? Porque aquí sí, ¿verdad? El método inductivo va de lo específico, ¿verdad? O de lo particular
a lo general. Entonces, imaginémonos, o sea, hay algunos casos, ¿verdad?, que se vieron, ¿sí?, que se empezaron a ubicar, ¿verdad? Es decir, no, es que realmente no todas las personas, no en todas las personas se manifiesta la enfermedad de la misma forma. O por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio se había dicho, ¿verdad?, que los jóvenes no les afectaba? Pero luego se empezó a descubrir, no, en España, un montón de casos, los jóvenes son los que se están contagiando y los que se están muriendo. Entonces, ¿qué está pasando? Decir, bueno, no, entonces hay que tener más cuidado, ¿verdad?, con la forma en la que también los jóvenes están conduciendo y en fin, ¿verdad?, para evitar que se llegue a los contagios. Decir, bueno, entonces ahora la población que más se está contagiando van a ser los jóvenes, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Con esto de los métodos, el deductivo y el inductivo. Bien, ahí sí se entiende. Si se perdió el olfato, dice Rafael. Pero ¿se acuerdan ustedes que eso de que se perdió el olfato, también el gusto, ¿verdad? Identificar los sabores. Eso se llegó a considerar como una información general. ¿Sí? O sea, conforme se iba descubriendo, decía, no, entonces esto se le va a aplicar para todos los casos. ¿Sí? Y entonces usted vaya viendo, ¿verdad? Si empieza, ¿verdad?, con la pérdida del olfato, ya no le siente sabor a las cosas, hágase una vez la prueba. Aldo, ¿qué dice Aldo? Es que no le escuché bien. No, que sí estaba re bien, porque sí se entiende la diferencia de los dos. Ya. ¿Pero qué dicen los demás compañeros? A ver. ¿Qué dice Irving? Entonces, podríamos decir de que estos métodos, por los hechos que estamos buscando, ¿permitirían que nosotros podamos indagar o son hechos netamente que ya han sido comprobados? Bien, fíjese, Irving, sí, nosotros vamos a comprobar siempre nuestras hipótesis, ¿verdad? Tenemos esa información en general, digamos, que se dio para todo el mundo, pero nosotros vamos a estudiar también cómo se está, digamos, cómo se está transmitiendo o cómo se están dando esos contagios, ¿no? Acá en Guatemala, ¿sí? Para ver si realmente es así. En el caso de estos científicos que proponían, fíjense, ¿se acuerdan? Que decían, no, es que el tipo O, y no me acuerdo cuál otro, son los más resistentes y no se enferman tanto, mientras que el tipo A, ¿verdad?, es el más vulnerable. Lo que hicieron ellos fue ir viendo, digamos, los exámenes de laboratorio o observando en los expedientes, ¿verdad? Realmente sí, son todas estas, ahí digamos que iban descartando, ¿verdad? O iban comprobando su hipótesis. Bueno, sí. Todos los de tipo A, realmente sí, son los que están gravísimos, ¿verdad? Y que van a parar al intensivo. Mientras que los de tipo B, o los de tipo O, digamos, es que los de tipo O son muy escasos, ¿verdad? Los de tipo B son muy escasos. Los de tipo O son los que no tienen problema, digamos, o les da más leve. Entonces, ellos lo que hicieron fue llevarlo a la demostración, ¿sí? Y entonces, pues ahí se demostró que realmente el tipo de sangre no influía en esas cosas, ¿verdad? Era la carga viral, pero también se ha descubierto, pues cada organismo es diferente, ¿verdad? Y además hay otras variantes. Muchas gracias, Luis. Vaya, Irving, para servirle. A ver qué dice Rafael. Ya le entendí, Rafael. Que la pérdida de olfato se empezó a manifestar en algunos pacientes, no fue un síntoma que estaba desde el principio. Sí, en esto tiene razón. Se empezó a presentar en algunos pacientes y luego
digamos, sirvió para ir dándose cuenta. Se empezó a tomar en cuenta como un síntoma y vieron que sí, también a otras personas que iban saliendo positivas también se manifestaba. Es cierto. Ujú. Ay, mire, Rafael, usted estuvo enfermo entonces. Sí, licenciada. Yo estaba a punto de irme al cielo. Ay, mire. No, es que tipo B es un tipo muy difícil de conseguir, muy escaso, ¿verdad? Ujú. Pero según la Mm. literatura decía que los tipo B sí están más propensos a ser afectados. Y yo sí soy una prueba de ello. Sí, pues, para ir confirmando la hipótesis, ¿verdad? Ok. A ver, ¿qué dice Sofía? No logro diferenciar el analítico del deductivo. A ver. Digamos que el analítico se utiliza siempre, Sofía. Ya sea que usted vaya de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Sí? O sea, siempre, siempre se utiliza el analítico. Porque cuando usted investiga sobre un tema, va a buscar la definición, sus características, qué autores lo han trabajado, ¿verdad? Si hay otros trabajos o algunas otras tesis que se hicieron sobre la misma problemática. En fin, o sea, a qué personas afecta, en qué departamento se expresa más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el analítico siempre, siempre se va a aplicar, digo, en todos, o sea, en todos los enfoques, o sea deductivo, sea deductivo, digamos, siempre, siempre. Digamos que es un procedimiento que ya tenemos, que va como de cajón, ¿verdad? Ajá. Pero se le ha llamado el método analítico, pero realmente siempre está presente en todas las investigaciones, ¿verdad? Vaya, Sofía. ¿Qué dice María Carolina? Método deductivo sería que afectó en todo el país. Pero en particular a lugares de extrema pobreza. Sí, María Carolina, ya ve que como en el caso de la desnutrición, ¿verdad? Vemos que es un problema, ¿verdad? Que está dentro de los índices más altos, ¿verdad? En Guatemala, pero sobre todo, pues, corredor seco, eh, varios departamentos de mayoría indígena, ¿verdad? O digamos, usted va a hacer su investigación sobre desnutrición, pero se va a enfocar en cómo se da, digamos, en Ocotená, no, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, estos municipios del corredor seco, a mí se me van los nombres. Los que están cerca de la frontera con Honduras. Híjoles. No, Jocotán, Jocotán. Jocotán, Camotán. Jocotán, Camotán, eso, Jocotán. Yo estaba diciendo Jocotená, Jocotenango, Zacatepec, Jocotán, eso, ajá. Y Camotán, ¿sí? Ajá. Entonces, sí, o sea, no va a estudiar sobre cómo está en todo el país, solo se va a enfocar en un municipio, en una comunidad, ¿verdad? Ujú. Lo que sí, digamos, ya luego, si usted, digamos, estudia la desnutrición en Jocotán, ay, por aquí hay, fíjense que hay un micrófono que se quedó encendido, jóvenes, si nos hacen favor de apagarlo ahí para que no nos afecte ahí en el audio. Va. Digamos entonces, a ver. María Carolina, va. Si nosotros queremos aplicar el método inductivo, si usted hace su investigación en Jocotán, ¿verdad? Digamos,
qué niños, cómo se encuentran los niños, qué características tienen, ¿verdad? Cómo sea su alimentación, en fin, sobre la desnutrición. De los resultados que usted obtenga ahí, usted podría decir, bueno, estas son las características que tienen los niños, ¿verdad? Que padecen desnutrición aguda, ¿verdad? En Jocotán. Y puede que estas características también sean las mismas de niños que tienen la misma condición, ¿verdad? En un municipio en Totonicapán. Ajá. O en los demás departamentos. Porque alguien que ve la investigación que usted hizo para Jocotán podría decir, ah, bueno, esto me sirve, ¿sí? Y voy a ver si realmente acá en este otro municipio de Totonicapán, ¿verdad? Que es de los departamentos con más pobreza, Quiché, a ver si aquí también se presenta, tiene esas características, ¿verdad? Podría, digamos, de un caso que usted está investigando, ¿verdad? Podrían obtenerse conclusiones que se puedan generalizar para todo el país. Y entonces ahí estaríamos aplicando el método inductivo. Ay, fíjense que no encuentro quién será que tiene encendido su micrófono. Híjoles, no, ahorita sí no ubico. Bueno, entonces no sé si ahí estamos claras, a ver. Licenciada, ¿Qué dice Kevin? disculpe, pero creo que el problema del micrófono es el suyo. Ah, será eso. Pero fíjese que ahorita se quitó el ruidito, ¿verdad? A ver, probablemente, Kevin, porque fíjese que no encontraba, o sea, lo que me sucede siempre, ¿verdad? Cuando hay un micrófono encendido, aquí me aparece en mi pantalla, entonces es muy fácil. Ya, si la persona no se ha dado cuenta, yo silencio el micrófono. Pero fíjese que aquí no me aparecía. Tal vez era eso. Todos estaban apagados, dice Rafael. Entonces sí, tal vez era el mío, fíjense, pero a ver si ya está fallando, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo estamos? A ver, ¿estamos claros en esto de los estos 4 métodos? Solo les quiero mostrar el ejemplo para ver cómo trabajamos este apartado de métodos en el plan. Sí, ¿verdad? Mire, voy a probar quitar. Ahora no se escucha, licenciado. Licenciada, tiene el micrófono apagado. Gracias, Melanie. Ay, Dios. El Google Meet lo sabotea. Miren, voy a conectar mis audífonos, ya le subí volumen. Ahorita sí ya se escucha bien. Y ya está encendido mi micrófono. Sí se escucha bien, licenciado. Ahora sí. Va. Entonces, vamos a ver ahora. Sí, va. Entonces, miremos ahora en el ejemplo. Ah, muy bien. Gracias, Griselda. Solo vamos a ampliar aquí. Ahí estamos. Entonces, sí se ve bastante bien la pantalla. Va. Entonces, vámonos a
A ver. Bueno, los objetivos ya los habíamos visto, la justificación. Va. Aquí está el bosquejo preliminar de temas, ¿verdad? Vemos la introducción, los apartados, que tendrían que ser los capítulos, ¿verdad? Sobre elecciones de democracia, la apatía electoral, la asociación de estudiantes, sus orígenes, cómo se desarrollaron las elecciones, su conclusión y bibliografía, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos para acá. Este apartado se llama el número 5, la determinación de los métodos y las técnicas a emplear, así se llama, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense que nosotros, si vemos acá, quiero ver, sí se nota, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, escribimos, el 5.1 van a ser los métodos, ¿verdad? Porque acordémonos que es determinación de métodos y de técnicas, ¿verdad? Va. Entonces, el 5.1 van a ser los métodos. Nosotros, fíjense que en la facultad se pide que se utilicen los 4 métodos. Estos que les expliqué. Entonces, lo que hacemos en este apartado, así se trabaja, ¿verdad? Primero, doy una breve definición del método y luego explico cómo lo voy a utilizar. Entonces, si vemos acá, el método analítico consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar causa, naturaleza y efectos, ¿verdad? Entonces, se utilizará para conocer los elementos que intervienen en el fenómeno de la apatía del estudiante en la Facultad de Derecho. Si vemos acá, en el siguiente método, el sintético, ¿verdad? Nosotros aquí también vamos a explicar primero, vamos a dar una breve definición del método y luego explicamos cómo lo vamos a utilizar. O sea, el método sintético es el proceso que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Entonces, servirá para establecer la relación entre los factores que intervienen en la problemática y llegar a conclusiones sobre las elecciones para asociación de estudiantes. El método deductivo. Igual, aquí vamos a dar una breve definición. Es aquel que es parte de verdades previamente establecidas como principios generales para luego aplicarlo a casos individuales y se me traba la lengua, y comprobar así su validez. Entonces, se utilizará cuando analicemos datos de la apatía electoral a nivel nacional y contrastarlos con lo que se da a nivel de la facultad. Sí, porque fíjense, es bien curioso ver que a nivel nacional hay bastante apatía, hay mucho desinterés, ¿verdad?, por votar cuando hay una elección presidencial. Pues puede que eso también coincida con lo que se da en la facultad, ¿verdad? Bien. Entonces, el método inductivo, igualmente, yo menciono la definición. Cuando de la observación de hechos particulares se obtienen proposiciones generales. Se aplicará al obtener conclusiones sobre los factores que influyen en la apatía estudiantil, pudiendo aportar elementos que permitan explicar este fenómeno a nivel nacional, a nivel de toda la universidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a avanzar. Sí, Carla, se los voy a compartir, fíjese. A mí se me olvidó, porque este es el ejemplo